La nieve caía con una violencia silenciosa, cubriendo la ciudad como un sudario blanco, cuando el automóvil negro se detuvo en seco en medio de la calle. No fue el tráfico, ni un semáforo, ni un error del chofer. Fue él, el hombre que jamás se detenía por nadie, el millonario cuyo nombre abría puertas, compraba voluntades y congelaba miradas. En ese instante, algo en la acera lo obligó a levantar la mano, a ordenar frenar, a mirar de nuevo, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Allí, bajo la tormenta, estaba ella. La reconoció al instante, aunque jamás la había mirado de verdad. La empleada, la mujer invisible que limpiaba los pisos de mármol de su mansión, que bajaba la cabeza cuando él pasaba, que conocía cada rincón de su casa sin pertenecer a ninguno. Su abrigo era delgado, empapado, claramente insuficiente para el frío que mordía la piel. Pero no era eso lo que lo paralizó. Era el bebé en sus brazos, un bulto pequeño, envuelto en mantas gastadas, demasiado quieto, demasiado frágil para estar allí afuera. El contraste era brutal. El lujo hermético del vehículo blindado frente a la miseria expuesta en plena nevada. El hombre poderoso sintió algo que no recordaba haber sentido en años, una presión en el pecho, una incomodidad que no se resolvía con dinero. Ella caminaba con dificultad, protegiendo al bebé con su propio cuerpo, inclinándose contra el viento como si su vida dependiera de ello. Y tal vez dependía. Sus labios estaban morados, sus manos temblaban, pero sus brazos no cedían. No soltaba al niño. No podía. El chofer miró por el retrovisor, esperando la orden de seguir. El millonario no habló. Algo en esa escena lo había arrancado de su mundo de cifras, contratos y silencios controlados. Recordó vagamente haberla visto días antes, limpiando el ala norte de la casa, con ojeras profundas y movimientos lentos. Nadie preguntó nada. Nadie pregunta nada a quien sirve. Pero ahora estaba allí, en la calle, con un bebé. La nieve seguía cayendo, y el tiempo parecía suspendido. El millonario abrió la puerta del auto. El aire helado entró como una bofetada, pero no lo detuvo. Dio un paso afuera, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo estaba fuera de su control. Ella levantó la vista, y cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció encogerse. En los ojos de la empleada no había sorpresa. Había miedo, culpa, y una súplica silenciosa que no se atrevía a pronunciar. El bebé se movió levemente, un gemido casi inaudible, y ese sonido atravesó al millonario como un disparo. No querrás perderte lo que viene después, porque lo que está a punto de ocurrir cambiará todo. Él dio otro paso hacia ella, sin saber que ese instante marcaría el inicio de una verdad devastadora que llevaba años enterrada bajo el lujo y el orgullo. La nieve seguía cayendo. El bebé respiraba con dificultad, y nadie más en la calle parecía notar que, en ese preciso momento, dos mundos estaban a punto de chocar de la forma más cruel y definitiva. El silencio entre ellos pesaba más que la nieve acumulada en la acera. El millonario permanecía de pie, expuesto al frío, mientras su abrigo de lana italiana parecía una burla frente al cuerpo encorvado de la empleada. Ella intentó retroceder un paso, instinto puro, como si la presencia de él fuera una amenaza mayor que la tormenta. Apretó al bebé contra su pecho, cubriéndole el rostro, como si temiera que incluso la mirada de ese hombre pudiera hacerle daño. Él notó ese gesto. No era miedo solamente. Era protección desesperada. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente, con una voz más baja de lo habitual, áspera, desentrenada para la compasión. Ella no respondió de inmediato. Sus labios temblaron antes de separarse, pero ninguna palabra salió. El viento rugía entre los edificios, levantando la nieve y cegando momentáneamente la escena. El bebé gimió otra vez, un sonido débil, quebrado, que obligó a ella a mecerlo con torpeza, murmurando algo que él no alcanzó a oír. El millonario miró alrededor. La calle estaba casi desierta. Faroles apagados, vitrinas cerradas, huellas borrándose bajo la nevada. Nadie iba a detenerse. Nadie iba a ayudar. Esa certeza lo golpeó con una incomodidad que no sabía nombrar. Durante años había vivido rodeado de personas, pero nunca había sido testigo de una soledad tan absoluta como la de esa mujer parada frente a él. «Sube al auto», ordenó, más por costumbre que por convicción. Ella negó con la cabeza de inmediato.
Un no rotundo, silencioso, cargado de vergüenza. Bajó la mirada, como lo hacía siempre en la mansión, como si su lugar natural fuera desaparecer. No, no puedo, susurró al fin. Yo ya no trabajo allí. Esa frase se clavó en él. Ya no trabajo allí. No lo sabía. Nadie le había informado. En su mundo, las personas entraban y salían sin dejar rastro. Pero ahora ese rastro estaba vivo, respirando con dificultad en medio de la nieve. ¿Desde cuándo?, preguntó. Ella dudó. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No se permitía llorar. Desde que empezó el invierno, respondió. Dijeron que no había suficiente trabajo. El millonario frunció el ceño. Sabía que era mentira. Su casa tenía más personal del necesario. La había despedido alguien en su nombre, sin que él lo notara, sin que él preguntara. La culpa comenzó a asomar, tenue, incómoda, como una grieta en un muro demasiado alto. El bebé se movió otra vez. Su respiración era irregular. El millonario se inclinó ligeramente, observándolo por primera vez con atención. El rostro pequeño estaba pálido, los párpados pesados. No era un recién nacido. Tenía algunos meses, demasiados para estar allí afuera, demasiados para no haber sido visto antes. ¿Es tuyo?, preguntó, y en cuanto las palabras salieron, supo que ya no había marcha atrás. Ella apretó los labios. Asintió una sola vez. Ese gesto simple desató algo peligroso. Preguntas. Sospechas. Un pasado que comenzaba a moverse bajo la superficie. Él recordó reglas estrictas en su casa. Empleada sin hijos. Silencio absoluto. Control. El contraste lo golpeó con fuerza. Su vida de calefacción constante. De cunas compradas para donaciones que nunca veía. Frente a ese bebé temblando en la calle. Sostenido por una mujer que había limpiado sus escaleras de mármol de rodillas. Va a morir de frío, dijo él, más para sí mismo que para ella. Ella levantó la vista, desesperada. Lo sé, respondió. Por eso estoy caminando. Necesito llegar a algún lugar. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese momento, el millonario entendió que no se había detenido por casualidad. Algo lo había llevado allí. Algo que estaba a punto de arrastrarlo a una verdad que jamás imaginó enfrentar. La próxima parte revelará una tensión que ninguno de los dos está preparado para soportar. El bebé volvió a gemir. Y esta vez, él extendió la mano, sin tocarlo, como si temiera romperlo. El millonario cerró la puerta del auto detrás de ellos con un golpe seco, como si ese sonido pudiera sellar la escena que acababa de permitir. El interior del vehículo estaba cálido, silencioso, perfumado con cuero y control. La empleada permanecía rígida en el asiento trasero, abrazando al bebé como si temiera que, en cualquier momento, alguien se lo fuera a arrebatar. Sus dedos estaban entumecidos, enrojecidos por el frío, pero no aflojaban. El contraste era casi obsceno. Afuera, la tormenta seguía devorando la ciudad. Adentro, el calor envolvía al niño poco a poco, revelando su respiración agitada. Un jadeo débil que se hacía más audible a cada minuto. El millonario observaba por el espejo retrovisor, sin disimulo. Algo en el pecho del bebé subía y bajaba de forma irregular. No era normal. No podía serlo. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó, rompiendo el silencio. Ella tardó en responder. Miraba al suelo del auto, limpio, impecable, como si ese espacio no le perteneciera. Desde anoche, dijo al fin. Empezó con fiebre. No tenía a dónde ir. Cada palabra caía con peso. Fiebre. Noche. No tenía a dónde ir. El millonario apretó la mandíbula. Recordó habitaciones vacías en su mansión, calefacción constante, médicos disponibles con una sola llamada. Recordó, con una incomodidad creciente, haber firmado órdenes de despido sin leer nombres. ¿Por qué no fuiste a un hospital?, preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Ella levantó la vista por primera vez desde que habían subido al auto. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por el frío. Porque no tengo papeles, respondió. Y porque no tengo dinero. El auto avanzaba lentamente por la calle nevada, pero dentro, algo se aceleraba. Esa revelación no era menor. No era solo una empleada despedida.
Era una mujer atrapada en un sistema que él mismo alimentaba sin mirarlo de frente. La culpa empezó a tomar forma, más definida, más punzante. El bebé soltó un pequeño llanto, breve, agotado. Ella lo meció de inmediato, murmurando su nombre en voz baja. El millonario lo escuchó sin querer. ¿Cómo se llama?, preguntó. Ella dudó, como si decirlo en voz alta fuera peligroso. Se llama Mateo. Ese nombre resonó en el interior del auto. Mateo. Demasiado humano. Demasiado real. El millonario sintió una extraña opresión en la garganta. No sabía por qué, pero ese nombre le resultó familiar, incómodo, como un eco lejano. Vamos a mi casa, dijo de pronto. Ella abrió los ojos, sobresaltada. No, respondió enseguida. Yo no puedo volver allí. No es una orden, replicó él. Es la única opción ahora. El chofer miró brevemente por el espejo, sorprendido. Nunca lo había escuchado explicar nada. La empleada bajó la mirada otra vez. Sus hombros temblaron, no solo por el frío que comenzaba a abandonar su cuerpo, sino por algo más profundo. El miedo a deberle algo a un hombre tan poderoso. Solo hasta que el niño esté bien, añadió él, como si necesitara convencerse también. Después veremos. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, mientras el auto giraba hacia la mansión iluminada a lo lejos, una verdad comenzó a agitarse bajo la superficie. Algo en ese bebé, en ese nombre, en esa mujer, estaba a punto de abrir una herida que el millonario había mantenido cerrada durante años. Suscríbete ahora para descubrir cómo una simple decisión empezará a desmoronar todo lo que él creía controlar. El bebé cerró los ojos, exhausto, apoyando la cabeza contra el pecho de la empleada. Y el millonario, mirando la carretera blanca frente a él, tuvo por primera vez la sensación de que estaba llevando el pasado directo a la puerta de su casa. La mansión apareció entre la nieve como un palacio aislado del mundo, iluminada, silenciosa, inmóvil. Las rejas se abrieron sin resistencia, reconociendo el vehículo como siempre lo hacían, pero esa noche algo era distinto. La empleada sintió el peso de ese lugar antes incluso de cruzar el umbral. Había pasado años limpiando esos pasillos, borrando huellas ajenas, aprendiendo a no dejar rastro. Volver ahora, en esas condiciones, con un bebé enfermo en brazos, le parecía una transgresión imperdonable. El millonario descendió primero. El aire era cortante, pero él no se estremeció. Estaba concentrado en el sonido débil de la respiración de Mateo, que se perdía entre el crujido de la nieve bajo sus zapatos. Abrió la puerta trasera y, por primera vez, extendió los brazos con una intención clara. «Dámelo», dijo, sin dureza. Ella retrocedió un instante. El reflejo fue automático. Proteger. Resistir. Pero sus fuerzas flaqueaban, y el niño pesaba más con cada segundo. Dudó, mirándolo a los ojos, buscando una señal de peligro. No la encontró. Lo que vio fue algo que jamás había visto en él, incertidumbre. Con un movimiento lento, casi ceremonial, le entregó al bebé. El millonario sintió el calor frágil de ese cuerpo contra su pecho, una sensación completamente ajena a su mundo. Mateo se removió apenas, como si percibiera el cambio, y luego volvió a quedarse quieto. Ese gesto mínimo atravesó al hombre con una emoción inesperada, un nudo que no supo desatar. Entraron a la casa. El contraste fue brutal. Mármol reluciente, lámparas encendidas, el silencio perfecto de un lugar donde nada faltaba. La empleada avanzaba detrás de él, encogida, consciente de cada paso, de cada recuerdo. Allí había trabajado hasta el agotamiento. Allí había escondido su embarazo bajo uniformes amplios y silencios forzados. Nadie preguntó. Nadie quiso ver. «Prepara la habitación de invitados», ordenó el millonario a una de las asistentes, que apareció de inmediato, sorprendida por la escena. La mujer obedeció sin hacer preguntas, pero sus ojos se clavaron un segundo de más en el bebé. Ese segundo bastó para que la empleada sintiera la vergüenza subirle por la piel como fuego. El millonario llevó a Mateo hasta el sofá del salón principal y lo recostó con torpeza, como si temiera romperlo. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre el niño, sin pensar en el valor de la prenda. La empleada se arrodilló a su lado, ajustando la manta, murmurando su nombre una y otra vez, como un rezo desesperado.
Respira mal, dijo ella, con la voz quebrada. Desde ayer. Él asintió, observando cada movimiento del pequeño pecho. Algo dentro de él empezó a ceder, una barrera antigua, rígida. Recordó su infancia solitaria, las noches interminables en habitaciones enormes, la ausencia constante de calor humano. Esa memoria, que creía enterrada, se agitó con violencia. Llamaré a un médico, dijo. Ella levantó la cabeza de golpe. No, susurró. Por favor. Él la miró, confundido. Aquí nadie te va a denunciar, respondió. No mientras esté yo. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Por primera vez, no hablaba como un jefe, ni como un hombre poderoso, sino como alguien que asumía una responsabilidad que no entendía del todo. La empleada sintió que algo se rompía por dentro. La culpa, el miedo, la gratitud, todo se mezcló en un nudo imposible. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, mientras el médico era llamado y la casa se preparaba para recibir una verdad incómoda, comenzó a formarse un vínculo que ninguno de los dos había elegido, pero que ya no podían negar. Lo que está a punto de ocurrir cambiará la manera en que el millonario se mira a sí mismo, y la próxima parte revelará hasta dónde puede llegar cuando el pasado empieza a exigir su precio. El bebé emitió un suspiro largo, casi un lamento, y el millonario cerró los ojos un segundo de más, como si temiera lo que estaba empezando a sentir. El médico llegó envuelto en prisa y profesionalismo, sacudiéndose la nieve del abrigo antes siquiera de cerrar la puerta. No preguntó nombres, no hizo comentarios innecesarios. El millonario se lo había ordenado con una sola frase seca por teléfono, y eso bastó para mover recursos en medio de la tormenta. Sin embargo, cuando el hombre se inclinó sobre el bebé y comenzó a examinarlo, el ambiente de la mansión cambió por completo. El silencio se volvió insoportable. La empleada permanecía de pie a un costado, con las manos entrelazadas, los dedos blancos de tanto apretarlos. Cada respiración irregular de Mateo era una puñalada. Cada segundo que el médico tardaba en hablar parecía una eternidad cruel. El millonario observaba desde el otro lado del sofá, inmóvil, pero con los músculos tensos, como si su cuerpo se preparara para un golpe que no sabía de dónde vendría. Está muy frío, dijo finalmente el médico. Y la fiebre es alta. La empleada dio un paso adelante, pero se detuvo al ver la expresión seria del hombre. El bebé apenas reaccionaba al tacto. Sus párpados se movían lentamente, como si abrirlos requiriera un esfuerzo que ya no tenía. ¿Es grave?, preguntó ella, con un hilo de voz que apenas se sostenía. El médico no respondió de inmediato. Ajustó el estetoscopio, escuchó con atención, frunció el ceño. Si no hubiera llegado ahora, dijo, estaríamos hablando de algo muy distinto. Esa frase cayó como un golpe seco. El millonario sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío exterior. Miró al bebé. Miró a la mujer. Por primera vez, comprendió con brutal claridad lo cerca que habían estado de una tragedia irreversible. Necesita quedarse aquí, continuó el médico. Calor constante, medicación y vigilancia durante toda la noche. No debería moverse. La empleada cerró los ojos un instante, vencida. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá para no caer. El millonario dio un paso hacia ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sostenerla si era necesario. Ese gesto, mínimo, involuntario, no pasó desapercibido. ¿Puedo quedarme con él?, preguntó ella. No quiero dejarlo solo. Claro, respondió el médico. Pero usted también está exhausta. Ella no contestó. No importaba. Mientras Mateo respirara, mientras siguiera allí, nada más tenía peso. El médico se retiró dejando instrucciones precisas. La mansión volvió a cerrarse en su silencio artificial, roto solo por el sonido rítmico y débil de la respiración del bebé. El millonario ordenó preparar una habitación cerca de la suya. No la de invitados. Una más cálida. Más protegida. Nadie discutió. Cuando quedaron solos, la empleada se sentó junto a la cuna improvisada, acariciando la frente de Mateo con una ternura desesperada. El millonario la observaba desde la puerta, sintiéndose un intruso en una escena que no le pertenecía. Algo se retorcía dentro de él. No era solo preocupación. Era una culpa espesa, pesada,
que comenzaba a tomar forma. No debiste estar en la calle, dijo de pronto. Con este frío. Ella no levantó la vista. No tenía opción. Siempre hay opciones, respondió él, casi por reflejo. Ella soltó una risa seca, quebrada. No para todos. Esa frase lo atravesó. Porque era verdad. Porque él había vivido toda su vida creyendo que el mundo funcionaba bajo las mismas reglas para todos. Y ese bebé, luchando por respirar en una casa llena de lujos, demostraba lo contrario de la forma más cruel. Mateo se movió de repente, su pequeño cuerpo tensándose. Un quejido agudo escapó de sus labios. La empleada se inclinó de inmediato, aterrada. ¿Qué pasa?, susurró. Mi amor, aquí estoy. El sonido se repitió, más débil. El millonario dio un paso adelante, el corazón golpeándole con fuerza. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, el riesgo volvió a instalarse en la habitación como una sombra. Lo que está a punto de ocurrir podría arrebatarlo todo, y la próxima parte revelará hasta dónde puede llegar la culpa cuando se enfrenta cara a cara con la posibilidad de perder lo que nunca creyó suyo. El bebé respiró con dificultad una vez más, y la empleada rompió en llanto silencioso, sin apartar la mano de su hijo. La noche avanzó con una lentitud cruel, como si el tiempo se deleitara en estirar cada segundo de incertidumbre. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una lámpara suave que proyectaba sombras largas sobre las paredes impecables. El contraste era insoportable. Una casa diseñada para el confort absoluto convertida en un escenario de angustia silenciosa. La empleada no se había movido de su lugar. Permanecía sentada junto a la cuna, con la espalda encorvada y los ojos fijos en el pequeño pecho que subía y bajaba con esfuerzo. El millonario observaba desde la puerta, incapaz de irse, incapaz de entrar del todo. Cada respiración de Mateo parecía marcar un juicio invisible. Nunca había sido un hombre que se permitiera sentir culpa. En su mundo, las decisiones se tomaban rápido. Los daños colaterales se asumían como inevitables. Pero esa noche, por primera vez, el daño tenía rostro. Tenía nombre. Y respiraba con dificultad a pocos metros de él. Deberías descansar, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. El médico dijo que también estás mal. Ella negó con la cabeza sin mirarlo. Si me duermo, susurró, tengo miedo de no escucharlo. Esa frase se clavó en él con una precisión brutal. El miedo de una madre. Un miedo que él jamás había conocido, pero que ahora entendía de forma instintiva. Recordó cuántas veces había dormido tranquilo sabiendo que nada ni nadie dependía de él de esa manera. Esa certeza, que antes le daba poder, ahora lo hacía sentirse vacío. El bebé se agitó levemente. Un sonido húmedo escapó de su garganta. La empleada se inclinó de inmediato, ajustando la manta, murmurando palabras cargadas de amor y desesperación. El millonario avanzó un paso más, sin darse cuenta. Estaba demasiado cerca ahora como para fingir distancia. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó de pronto. Cuando trabajabas aquí. Cuando estabas, así. Ella apretó los labios. Tardó en responder. Cada palabra parecía costarle un pedazo de dignidad. Porque sabía lo que pasaría, dijo al fin. Porque aquí no hay lugar para problemas. Y un hijo. Tragó saliva. Un hijo es un problema cuando no tienes nada. Él cerró los ojos un segundo. Recordó políticas internas, reglas no escritas, silencios convenientes. Recordó haber exigido orden, eficiencia, perfección. Nunca se había detenido a pensar a quién aplastaban esas exigencias. Te despidieron por eso, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Ella no respondió. No hacía falta. El silencio lo confirmó todo. La culpa dejó de ser una incomodidad abstracta y se convirtió en algo concreto, pesado, imposible de ignorar. Él había sido el origen de esa noche en la nieve, aunque no hubiera estado allí. Había firmado papeles, había delegado decisiones, había mirado hacia otro lado. Y ahora ese bebé luchaba por respirar en su casa. No debería haber pasado, murmuró. Ella lo miró por primera vez con una mezcla de cansancio y dolor. Pero pasó. Esa simple respuesta lo desarmó más que cualquier reproche. No había acusación, solo una verdad desnuda. Mateo se movió otra vez,
y esta vez su respiración se detuvo por un segundo demasiado largo. La empleada contuvo el aliento, el terror congelándole el cuerpo. «Mateo», susurró. «Por favor». El segundo se estiró. 2, 3. Luego, un suspiro débil rompió el silencio. Ella soltó un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca. El millonario sintió el corazón golpearle con violencia. Estuvo a punto de perderlo. Esa certeza lo dejó temblando. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante la culpa se transformó en algo mucho más peligroso. Una necesidad urgente de reparar, de cambiar, de enfrentar verdades que había evitado durante toda su vida. Lo que está a punto de ocurrir no solo pondrá a prueba su poder, sino que revelará un pasado que jamás imaginó que regresaría de esta manera. Suscríbete ahora para descubrir cómo una confesión largamente enterrada comenzará a salir a la luz. El bebé volvió a respirar con dificultad, y el millonario se dio cuenta de que ya no podía marcharse, aunque quisiera. La madrugada avanzaba cuando el millonario se quedó solo en su despacho, con las luces apagadas y la ciudad nevada extendiéndose como un abismo tras los ventanales. No podía dormir. No podía pensar en números, ni en contratos, ni en llamadas pendientes. Todo lo que veía, incluso con los ojos abiertos, era el pecho pequeño de Mateo luchando por subir y bajar, y las manos temblorosas de la empleada aferradas a la cuna como si fuera el último ancla que le quedaba en el mundo. Apoyó ambas manos sobre el escritorio de madera maciza, el mismo que había mandado traer de otro continente solo porque podía hacerlo. Ese lujo, que antes le daba una sensación de control absoluto, ahora le resultaba obsceno. Algo dentro de él se había desplazado, como una placa profunda que empieza a moverse sin aviso. Cerró los ojos, y entonces ocurrió. Un recuerdo, no nítido al principio, sino fragmentado. Un hospital. Un pasillo largo. El olor a desinfectante. Una mujer llorando en silencio muchos años atrás. Él era más joven, más arrogante, más seguro de que nada podía tocarlo. Había dinero de por medio. Siempre había dinero. Un problema que se resolvía rápido, sin escándalos, sin consecuencias visibles. Abrió los ojos de golpe. El nombre volvió a su mente con una fuerza brutal. Mateo. El mismo nombre. Se giró lentamente en la silla, como si el movimiento pudiera ayudarlo a ordenar el caos que se estaba formando en su cabeza. No podía ser coincidencia. No después de todo. No después de esa noche en la nieve. No después de ver a esa mujer cargar a su hijo con una devoción que le resultaba dolorosamente familiar. Se levantó y salió del despacho. Caminó por los pasillos en silencio, pasando frente a cuadros caros que nunca había mirado de verdad. Al llegar a la habitación, se detuvo en la puerta. La empleada seguía allí, despierta, con los ojos rojos y el cuerpo vencido, pero firme. Mateo dormía de forma inquieta, su respiración aún frágil. «Necesito preguntarte algo», dijo el millonario, rompiendo el silencio con una voz distinta, más baja, más vulnerable. Ella alzó la mirada. Algo en su expresión cambió, como si supiera que esa pregunta no iba a ser cualquiera. «Dime». Él tragó saliva. Durante años había sido un hombre que hablaba sin dudar. Esa noche, cada palabra pesaba como una sentencia. «¿Cuántos meses tiene Mateo?» Ella frunció ligeramente el ceño. 8, respondió. 8 meses y 2 semanas. El mundo pareció inclinarse. 8 meses. La cifra encajó con una precisión cruel. El millonario sintió que le faltaba el aire. Continuó, con dificultad. ¿Su padre? El silencio que siguió fue espeso, casi violento. La empleada bajó la mirada. Sus dedos se cerraron sobre la manta del bebé. «No está», dijo finalmente. «Nunca estuvo». Esa respuesta, tan simple, terminó de abrir la herida. El millonario dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. El recuerdo se completó de golpe. Una relación breve, secreta, conveniente para él. Una mujer que trabajaba en su entorno. Alguien a quien nunca miró de frente. Alguien que creyó olvidada. Un acuerdo silencioso. Dinero entregado para que todo desapareciera. Pero no desapareció. Se manifestó ahora en forma de un bebé enfermo, en una habitación cálida que de pronto parecía un tribunal invisible. La culpa lo golpeó con una violencia que jamás había experimentado. No era abstracta.
No era teórica. Tenía ojos cerrados, respiración débil y un nombre que lo perseguía. ¿Por qué? Empezó a decir, pero se detuvo. Ella lo miró entonces, y en su mirada había algo nuevo. No miedo. No súplica. Reconocimiento. Como si, por primera vez, ambos estuvieran parados frente a la misma verdad. Porque sabía que esto podía pasar, dijo ella, con la voz rota. Porque sabía quién eres. Porque sabía que para ti, yo no existía. Cada palabra fue una condena. El millonario sintió las piernas flojas. Apoyó una mano en la pared para no caer. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante el pasado dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una presencia viva, respirando en la cuna. La próxima parte revelará una verdad devastadora que cambiará para siempre la relación entre ellos y pondrá en riesgo todo lo que el millonario ha construido. Mateo se movió levemente, como si percibiera la tensión, y soltó un gemido bajo. Ambos se giraron hacia él al mismo tiempo, y en ese gesto sincronizado, inevitable, quedó claro que ya nada podía volver a ser como antes. El millonario permaneció inmóvil junto a la pared durante largos segundos, como si el cuerpo ya no respondiera a la voluntad. El peso de la revelación no llegó como un estallido, sino como un derrumbe lento, silencioso, devastador. Todo aquello que había construido para mantenerse intacto, el control, la frialdad, la distancia, comenzó a resquebrajarse desde adentro, sin testigos, sin aplausos, sin posibilidad de huida. La empleada no dijo nada más. No hacía falta. Su silencio no era sumisión, era cansancio. Años de cargar sola con una verdad que ahora, por fin, dejaba de pertenecerle únicamente a ella. Se volvió hacia Mateo, ajustándole la manta, limpiándole con cuidado una pequeña gota de saliva que se deslizaba por la comisura de sus labios. Ese gesto cotidiano, íntimo, fue lo que terminó de quebrarlo. El millonario dio un paso adelante. Luego otro. Cada movimiento era torpe, desordenado, como si caminara dentro de un cuerpo que ya no reconocía. Se detuvo junto a la cuna y miró al bebé de cerca, por primera vez sin barreras, sin excusas. La forma de la nariz, la línea de la frente, un gesto mínimo al respirar, rasgos que no podían negarse. Yo, intentó decir, pero la voz se le quebró. Nunca antes le había pasado. No en juntas decisivas. No frente a amenazas reales. No cuando había perdido millones. Aquello era distinto. Aquello era irreparable. No lo sabía. Logró murmurar al final. Y la frase sonó patética incluso para él. La empleada no levantó la vista. Pero elegiste no saber, respondió con suavidad. Eso también es una decisión. Esa verdad cayó con más fuerza que cualquier grito. Porque era exacta. Porque no había defensa posible. El millonario apoyó ambas manos en el borde de la cuna, inclinándose ligeramente, como si el aire le faltara. El lujo de la habitación se volvió asfixiante. Las paredes, demasiado limpias. El silencio, demasiado perfecto. Mateo se removió de pronto, su pequeño rostro contrayéndose en un gesto de malestar. Un quejido escapó de sus labios. La empleada reaccionó de inmediato, inclinándose sobre él, meciéndolo con una delicadeza absoluta. El millonario observó esa escena con una mezcla de dolor y algo más profundo, algo que nunca había permitido crecer, una necesidad feroz de proteger. No voy a desaparecer otra vez, dijo de pronto, casi sin darse cuenta. Ella se detuvo. Lo miró. En sus ojos no hubo alivio inmediato, ni gratitud. Solo una pregunta silenciosa, dura, legítima. Las palabras no lo cuidan, respondió. Las acciones sí. Él asintió lentamente. Por primera vez en su vida, no sintió la urgencia de imponer, de corregir, de dominar la situación. Sintió miedo. Miedo real. A no estar a la altura. A llegar demasiado tarde. A no saber cómo reparar algo que el dinero no podía comprar. Se sentó en una silla cercana, pasando una mano por su rostro. Desarmado. Recordó cuántas veces había decidido por otros sin mirar consecuencias. Cuántas vidas habían quedado en los márgenes de sus decisiones eficientes. Esa noche, todas esas sombras parecían observarlo desde cada rincón de la habitación. No querrás perderte lo que viene después,
porque en ese instante el hombre más poderoso de la ciudad se enfrentó a la única derrota que jamás había considerado, la de su propia humanidad. Lo que está a punto de ocurrir cambiará para siempre el destino de ese bebé, de esa mujer y de él mismo. Suscríbete ahora para descubrir cómo una promesa hecha en medio de la culpa puede convertirse en una carga imposible de sostener. Mateo respiró con dificultad una vez más. El millonario se levantó de inmediato, sin pensarlo, reaccionando antes que el miedo. Y en ese impulso quedó claro que algo dentro de él ya había cambiado, aunque el precio de ese cambio todavía estaba por revelarse. La tormenta había amainado afuera, pero adentro, la tensión se volvió insoportable. Mateo comenzó a llorar con fuerza, un llanto que desgarraba la habitación en segundos. La empleada se inclinó sobre él, tratando de calmarlo, sus manos temblando, su rostro empapado de lágrimas contenidas. Cada sollozo del bebé era como un martillo sobre el corazón del millonario, que permanecía de pie, inmóvil, mirando sin atreverse a intervenir demasiado. De repente, un silencio abrupto se apoderó del cuarto. Mateo dejó de llorar de golpe. Sus ojos se abrieron con dificultad y su respiración se volvió irregular. La empleada palideció, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. El millonario corrió hacia la cuna, y en un instante todo su mundo se redujo a ese pequeño cuerpo que luchaba por mantenerse con vida. Cada segundo contaba. Cada respiro era un milagro que se podía perder en cualquier momento. «Llama al médico», gritó ella, la voz quebrada, mientras su instinto de madre y protectora se apoderaba de cada fibra de su ser. Él sacó el teléfono, las manos temblorosas. Cada número marcado era una eternidad. La culpa que había empezado a infiltrarse días antes ahora lo devoraba con una fuerza que nunca había conocido. Recordó todas las decisiones que había delegado, todos los despidos, todos los silencios que habían permitido que este momento existiera. «Por favor, respira, Mateo», susurró la empleada, inclinándose sobre el niño, abrazándolo con desesperación. El bebé jadeó, un sonido débil, que no era suficiente para tranquilizarlos. La empleada sintió que su pecho se apretaba, que cada latido de su corazón era una cuenta regresiva. El millonario permaneció a su lado, en silencio, viendo cómo cada acción, cada decisión que había tomado durante años, lo había llevado hasta ese instante. Cuando finalmente la voz del médico se escuchó al otro lado, todo se volvió una danza frenética de instrucciones: controlar la fiebre, mantener el calor, administrarle medicación. La empleada seguía sosteniendo a Mateo, siguiendo cada indicación al pie de la letra, mientras el millonario, por primera vez, se daba cuenta de que no podía protegerlo con dinero ni con órdenes. En medio de esa angustia, la empleada levantó la vista hacia él. Sus ojos rojos y llenos de miedo y dolor encontraron los suyos, y en ese instante ambos entendieron algo. La tragedia había estado a punto de suceder, y solo habían tenido un instante para evitarla. Un instante que ahora los unía de manera irrevocable. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese momento, mientras el médico daba instrucciones desesperadas y el llanto de Mateo se mezclaba con la tormenta emocional de la habitación, se desató un evento que cambiará para siempre la relación entre ellos. La próxima parte revelará hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar al que aman, incluso si eso significa romperlo todo a su alrededor. El bebé tembló en los brazos de su madre mientras un hilo de fiebre se le marcaba en la frente. El millonario sintió una punzada de impotencia que jamás había experimentado. Sabía, en lo más profundo, que nada volvería a ser como antes. La tensión no había desaparecido con la llegada del médico, apenas se había transformado en un susurro constante de alerta. Mateo dormía, pero su respiración seguía irregular, y cada pequeño movimiento era un recordatorio de la fragilidad que los unía en esa mansión que, hasta hacía horas, parecía intocable. La empleada permanecía junto a él, abrazando su pequeño cuerpo, como si su propia vida dependiera de la respiración de ese niño. Cada minuto transcurrido la desgastaba, y sus lágrimas, contenidas hasta ahora, empezaban a deslizarse sin control. El millonario la observaba desde la puerta. Su mundo de lujo y poder parecía inútil frente a la fragilidad de ese niño. Toda su autoridad, toda su frialdad, se desvanecían ante la cruda realidad de que no había dinero que comprara la certeza de que Mateo sobreviviría. Había comprendido, dolorosamente,
que la vida no se manejaba con contratos ni con órdenes. Esa noche, se sentía expuesto, vulnerable, y la culpa le carcomía las entrañas. No puedo dejarlo solo, dijo la empleada, la voz apenas un susurro. No otra vez. El millonario avanzó lentamente, dejando de lado su orgullo. Por primera vez, no hablaba desde el poder, sino desde la desesperación compartida. Se sentó en el borde de la cama improvisada. Sin pensarlo, puso una mano sobre el brazo de la mujer. La tensión entre ellos no era de deseo, ni de obligación, sino de miedo absoluto. Miedo de perder lo que ambos habían empezado a considerar indispensable. No estoy acostumbrado a esto, admitió él, con la voz rota. No sé qué hacer. Ella lo miró, y en esa mirada no había reproche, sino reconocimiento. Reconocimiento de que él estaba allí, vulnerable, dispuesto a intentar salvar lo que hasta hace poco no era suyo ni conocido. Ese instante los unió de manera silenciosa, un vínculo nacido de la urgencia y la impotencia. Debemos protegerlo, dijo ella, con firmeza. No importa cómo, no importa a qué precio. Él asintió lentamente. Cada palabra era un recordatorio de que estaban atrapados juntos en una situación que ninguno había elegido, pero de la cual dependía la vida de un inocente. Su orgullo, su frialdad, sus muros de acero, empezaban a caer uno por uno. Y en ese colapso, surgió la reviravolta moral más intensa, la necesidad de cambiar, de asumir responsabilidades que nunca antes había considerado. Mientras ajustaba la manta de Mateo, la empleada recordó todos los sacrificios silenciosos, todas las noches de frío y hambre que había soportado para protegerlo. Su mirada se encontró de nuevo con la del millonario, y esta vez no hubo palabras que lo explicaran. Solo entendimiento. Solo culpa compartida. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, mientras la noche avanzaba y la fiebre de Mateo fluctuaba peligrosamente, un nuevo peligro se acercaba. Lo que está a punto de ocurrir pondrá a prueba no solo su capacidad de proteger al niño, sino también su propia moral y los límites de lo que están dispuestos a hacer para mantenerlo a salvo. Suscríbete ahora para descubrir cómo una decisión desesperada cambiará el rumbo de todos ellos. El bebé suspiró débilmente, y la empleada se inclinó sobre él, murmurando palabras que eran más plegarias que frases coherentes. El millonario observó, consciente de que, en ese momento, la línea entre lo correcto y lo necesario se había desdibujado para siempre. El amanecer llegó con un gris pesado que se filtraba por los ventanales de la mansión. La nieve había dejado de caer, pero la sensación de amenaza no disminuía. Mateo dormía en brazos de la empleada, su respiración aún irregular, y cada pequeño gemido resonaba como un disparo en el corazón de los adultos que lo rodeaban. La noche había dejado cicatrices invisibles, ojeras profundas, manos temblorosas, silencios cargados de tensión. Ninguno de los dos podía relajarse. El peligro no estaba solo en la fiebre, sino en todo lo que ese bebé representaba. El millonario caminaba por el salón, recorriendo los espacios que antes eran solo lugares de lujo, ahora convertidos en escenarios de angustia. Cada objeto, cada detalle, parecía gritarle que no podía controlar nada con dinero ni con poder. Y entonces, llegó el primer indicio de una nueva amenaza. Su teléfono sonó. Un mensaje breve, frío, inesperado. Sabemos que el niño está allí. No intentes esconderlo. El aire se congeló. La empleada levantó la vista, los ojos llenos de miedo y confusión. Mateo gimió, y ella lo estrechó contra su pecho. El millonario, que rara vez se mostraba afectado por amenazas externas, sintió un escalofrío profundo, diferente de cualquier otro que hubiera experimentado. Esto no era un problema económico ni un escándalo social. Esto era directo. Esto era personal. ¿Quién?, preguntó ella, la voz apenas audible, temblando. ¿Quién sabe? Él no respondió de inmediato. La mirada fija en el mensaje, la mente girando rápidamente. Conocía a enemigos poderosos, traiciones silenciosas, negocios que podían destruir imperios en minutos. Pero esto era distinto. Esta amenaza estaba ligada al niño. Y el hecho de que supieran dónde estaba implicaba que alguien había estado vigilando cada movimiento, cada acción, durante semanas. No sabemos cuánto tiempo tenemos, dijo finalmente, con una voz que ya no intentaba ser fría.
Debemos movernos. Ella lo miró, sin comprender del todo, pero confiando en el instinto que le decía que aquel hombre, por más orgulloso y frío que fuera, ahora estaba de su lado. Él la tomó del brazo, y juntos comenzaron a preparar lo que sería una salida apresurada, una estrategia improvisada para proteger al bebé. Cada paso era un riesgo, cada decisión podía ser fatal. Mientras empacaban lo indispensable, Mateo gimió otra vez, y la culpa se intensificó en el millonario. Había confiado demasiado en un espacio seguro que ahora podía ser invadido. Había asumido que la protección venía con lujo y vigilancia, pero no contaba con la amenaza humana, directa, que ahora acechaba. Cada segundo perdido podía costarle la vida del niño. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, mientras el plan se tejía a toda prisa, una sombra real se acercaba a la mansión, y la próxima parte revelará el peligro más grande que jamás hayan enfrentado juntos, poniendo a prueba el vínculo que apenas comenzaba a formarse entre el millonario y la empleada. Suscríbete ahora para descubrir cómo la desesperación puede convertirse en un juego de supervivencia que nadie estaba preparado para jugar. Mateo se removió en los brazos de la mujer, y ella sintió que, de un momento a otro, todo podía derrumbarse. El millonario, observando la puerta principal, supo que esta vez no bastarían el dinero ni el poder. La amenaza estaba dentro del tiempo, dentro del miedo, dentro de sus propias decisiones. El aire en la mansión estaba cargado de tensión. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido del piso resonaba como un disparo. El millonario revisaba una y otra vez los pasillos, las ventanas, asegurándose de que no había intrusos. La empleada sostenía a Mateo contra su pecho, temblando de cansancio y miedo, consciente de que cualquier descuido podría ser fatal. La amenaza del mensaje no era solo real, era inminente. Alguien los había observado, alguien que conocía los secretos de la casa, peor aún, la vulnerabilidad del niño. No podemos quedarnos aquí, dijo el millonario, con la voz firme pero cargada de tensión. Debemos salir. Ahora. Ella asintió, pero su cuerpo estaba exhausto. Mateo se removía en sus brazos, gimoteando débilmente. Cada paso que daban hacia la salida era un acto de equilibrio entre rapidez y seguridad. La culpa volvía a surgir con fuerza en él, mezclándose con el miedo. Todo lo que había construido, todas sus decisiones y omisiones, lo habían llevado a este momento. Y ahora, la vida del niño dependía de su capacidad de reaccionar. El millonario se detuvo junto a la puerta principal y miró por la ventana. Una figura se movía entre los árboles, apenas visible en la niebla de la mañana. Su corazón se aceleró. La amenaza había llegado antes de lo esperado. «Rápido», ordenó, y por primera vez en años su voz no era la de un hombre poderoso, sino la de alguien que teme perder lo único que ahora le importa. Salieron al jardín, cubiertos por la niebla y la tensión que los envolvía. Cada paso estaba calculado, cada mirada buscaba señales de peligro. La empleada no podía evitar que su corazón se acelerara. Nunca había sentido un miedo tan absoluto. Nunca había dependido tanto de otra persona. Y ahora, dependía de él. Al llegar al auto, el millonario lo abrió de inmediato, asegurándose de que el motor estuviera listo para partir. Mateo lloró levemente, y la mujer lo acunó, tratando de calmarlo. Él se inclinó, colocando al niño con cuidado en el asiento trasero, asegurándose de que estuviera protegido y abrigado. Cada movimiento era una danza de precisión y miedo, como si cualquier error fuera irreversible. ¿Estás lista?, preguntó él, sin esperar una respuesta más allá de un asentimiento. El viaje comenzó en silencio, con la tensión colgando sobre ellos como un manto pesado. Cada farol que pasaban, cada sombra que se movía, les recordaba que la amenaza estaba cerca. Nadie podía saber quién era ni qué quería, pero la certeza de peligro real los mantenía alertas. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, mientras la ciudad despertaba lentamente y ellos escapaban entre niebla y calles desiertas, una nueva fuerza se acercaba, y la próxima parte revelará cómo una acción inesperada podría cambiarlo todo y traer consecuencias irreversibles que pondrán a prueba su vínculo y su moral. Suscríbete ahora para descubrir cómo el peligro no solo acecha afuera, sino también dentro de la mansión y de sus corazones. Mateo gimió de nuevo, y la empleada lo abrazó más fuerte, mientras el millonario apretaba el volante,
consciente de que ya nada podría protegerlos completamente. El auto avanzaba por calles desiertas, envuelto en la niebla matinal, mientras el silencio entre los adultos se hacía casi insoportable. Cada respiración de Mateo era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo. La empleada, con el cuerpo encogido, sostenía al niño con todas sus fuerzas, y el millonario conducía con los ojos fijos en la carretera, pero la mente atrapada en pensamientos que no podían resolverse con dinero ni con poder. Y entonces llegó la verdad que cambiaría todo. Una llamada inesperada sonó en el celular del millonario. Al otro lado, una voz que conocía demasiado bien, fría y calculadora, rompió el silencio. Sabemos que tienes al niño. Sabemos quién lo cuida. Y sabemos quién eres tú en realidad. El corazón del millonario se detuvo por un instante. No por el miedo, sino por la certeza de que todo lo que había intentado ocultar estaba a punto de salir a la luz. La empleada lo miró, desconcertada, sin comprender del todo lo que esas palabras implicaban. Mateo gimió, y su pequeño cuerpo se tensó en sus brazos, como si percibiera la gravedad de la situación. ¿Quién es?, preguntó ella, con la voz quebrada. Alguien que conoce mi pasado, respondió él, la voz baja, cargada de culpa y miedo. Y no es cualquier persona. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en la mente del millonario. La breve relación secreta, la mujer que trabajaba cerca de él años atrás, los secretos que creyó enterrados, todo había sido observado, registrado, y ahora estaba siendo usado en su contra. La verdad que había intentado ocultar estaba finalmente expuesta, y el precio de esa exposición era la vida de Mateo. La empleada comprendió entonces que la amenaza no era solo externa. La sombra del pasado del millonario se había infiltrado en su presente, poniendo en riesgo al niño que ambos habían empezado a amar. Y en esa comprensión, el vínculo que se había formado entre ellos se volvió más intenso, más urgente. Debían proteger al bebé, pero también debían enfrentarse a verdades que podrían destruirlos a todos. No podemos detenernos, dijo él, con la voz firme, aunque temblorosa. Debemos llegar a un lugar seguro. ¿Dónde?, preguntó ella, la ansiedad reflejada en sus ojos. A un lugar donde nadie nos encuentre, respondió él. Pero primero necesito decirte algo que deberías saber desde el principio. El auto continuó avanzando por calles vacías, mientras la tensión se hacía insoportable. La verdad que él estaba a punto de revelar no solo explicaría el misterio del niño, sino también porque la vida de la empleada y la suya estaban ahora irremediablemente entrelazadas. No querrás perderte lo que viene después, porque en ese instante, mientras la ciudad se despertaba y la amenaza se acercaba, la próxima parte revelará la verdad final, devastadora, que cambiará para siempre el destino del millonario, la empleada y Mateo. Suscríbete ahora para descubrir cómo un secreto largamente enterrado puede alterar todo lo que creían seguro. Mateo suspiró en sus brazos, y la empleada lo abrazó con fuerza, mientras el millonario apretaba el volante, sabiendo que la revelación estaba a punto de destruirlo todo o salvarlo. El auto finalmente se detuvo en un lugar apartado, lejos de luces, lejos de miradas, lejos de la ciudad que había sido testigo de su huida. La nieve crujía bajo los neumáticos, como si recordara cada paso que los había llevado hasta allí. La empleada bajó cuidadosamente a Mateo, cubriéndolo con mantas, mientras el millonario revisaba los alrededores con una tensión que no había sentido jamás. No había seguridad absoluta, pero era el primer respiro desde que la amenaza se había cernido sobre ellos. Ahora debes saberlo, dijo él, la voz baja, cargada de gravedad. Todo lo que pasó, todo lo que creí que podía controlar, no era casualidad. Mateo es mi hijo. La empleada retrocedió un paso, los ojos abiertos, la incredulidad golpeando más fuerte que cualquier miedo que hubiera sentido esa noche. El niño, dormido en sus brazos, era la evidencia viviente de secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. La culpabilidad que él había sentido desde el primer instante que lo vio en la nieve alcanzó su punto máximo. La mezcla de orgullo, miedo y amor era insoportable. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, apenas audible. Que durante años tomé decisiones que me alejaron de ti, de él, de lo que importaba de verdad, continuó él. Lo perdí antes de nacer, y ahora quiero repararlo. Ella lo miró, sin poder reaccionar de inmediato.
Cada palabra era un golpe directo a su corazón. No era solo un millonario poderoso y frío que de repente mostraba vulnerabilidad, sino un hombre dispuesto a enfrentar su propia culpa, a exponerse a un pasado que había mantenido enterrado. No sé si podemos confiar en ti, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Todo esto, todo lo que pasó, podrías desaparecer mañana. No desapareceré, interrumpió él, con una firmeza que no admitía dudas. Lo prometo. El bebé gimió y se removió en sus brazos. La empleada lo sostuvo más cerca, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba. Miedo, gratitud, esperanza y culpa se entrelazaban de una manera imposible de separar. El millonario se inclinó, acercándose a ellos, y por primera vez sus tres mundos colisionaron en un instante lleno de tensión y vulnerabilidad. Lo sé, susurró ella. Y no hay garantías. Pero debemos intentarlo. En ese instante, la tormenta de emociones alcanzó su clímax. La culpa que él había sentido, la desesperación que ella había soportado, el peligro que había acechado a Mateo. Todo se fusionó en un momento de conexión intensa, dramática y definitiva. La nieve seguía cayendo fuera. La mansión permanecía vacía, y el mundo parecía detenido mientras los tres se encontraban en un frágil equilibrio entre lo que fue y lo que podría ser. No querrás perderte lo que viene después, porque aunque la verdad se ha revelado, la historia no termina aquí. Lo que está a punto de ocurrir pondrá a prueba cada vínculo, cada promesa y cada sentimiento que comenzó en la nieve y que ahora los mantiene unidos. Suscríbete ahora para descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger lo que aman. Mateo suspiró, tranquilo por primera vez desde la tormenta, mientras el millonario y la empleada se miraban, conscientes de que el futuro seguía siendo incierto, pero que, al menos por un instante, sus corazones estaban alineados en la misma batalla silenciosa.